El levantamiento de los Boxers, conocido en China como el levantamiento Shihechuan, fue un movimiento que tuvo lugar en China durante los últimos años del siglo XIX. Comenzó en 1898 y finalizó el 7 de septiembre de 1901. Este movimiento surgió en la dinastía Qing como una respuesta a la intervención imperialista de las grandes potencias occidentales y el imperio japonés en China. Durante este periodo, China experimentó una serie de desafíos en su territorio, política, economía, religión y cultura, que se conoce como el siglo de la humillación. El movimiento de los Boxers fue reprimido por un sector del ejército chino y por fuerzas militares europeas, estadounidenses y japonesas. Se estima que más de 100.000 personas perdieron la vida durante este conflicto. Entre las víctimas, aproximadamente 3.000 eran milicianos y entre 200 y 250 eran extranjeras, mayoritariamente misioneros cristianos. Este episodio histórico dejó una profunda huella en la historia de China y en las relaciones internacionales de la época. El movimiento conocido como los Boxers, que fue iniciado por la Milicia Unida en Justicia, Shihechuan, conocido en inglés como los Boxers porque muchos de sus miembros habían practicado artes marciales chinas, también conocido en el mundo occidental como el boxeo chino o kung fu, surgió debido a la insatisfacción de los aldeanos en el norte de China hacia los misioneros cristianos. Estos misioneros ignoraban sus responsabilidades tributarias y abusaban de sus derechos extraterritoriales para proteger a sus seguidores de posibles demandas legales. La sublevación tuvo lugar en un contexto marcado por una sequía severa y la creciente influencia extranjera tras la guerra sino-japonesa de 1895. A medida que aumentaba la violencia y los asesinatos en Xiandang y la llanura del norte de China contra los extranjeros y los cristianos en junio de 1900, los Boxers, convencidos de su invulnerabilidad a las armas extranjeras, se congregaron en Pekín con el objetivo de apoyar al gobierno Qing y exterminar a los extranjeros. Ante esta situación, los extranjeros y los cristianos chinos buscaron refugio en el barrio de las delegaciones. Ante los informes sobre una invasión de las tropas estadounidenses, austrohúngaras, británicas, francesas, alemanas, italianas, japonesas y rusas por parte de la Alianza de las Ocho Naciones, la emperatriz viuda Cixi, quien al principio estaba indecisa, decidió respaldar a los Boxers. El 21 de junio emitió un decreto imperial en el que se declaraba la guerra a las potencias extranjeras. Durante 55 días, diplomáticos, civiles extranjeros, soldados y cristianos chinos ubicados en el barrio de las delegaciones fueron asediados tanto por el ejército imperial de China como por los Boxers. En el bando chino, había una división entre aquellos que apoyaban a los Boxers y los que abogaban por la reconciliación, siendo liderados por el príncipe Qing. El general manchú, Hung Lu, quien tenía el cargo de comandante supremo de las fuerzas chinas, posteriormente afirmó que actuó para proteger a los extranjeros. Los funcionarios de la protección mutua del sureste de China decidieron ignorar la orden imperial de luchar contra los extranjeros. Después de ser inicialmente derrotada, la Alianza de las Ocho Naciones desplegó 20.000 soldados armados en China. Lograron derrotar al ejército imperial y el 14 de agosto llegaron a Pekín, poniendo fin al asedio de las delegaciones. Sin embargo, se desató un saqueo desenfrenado en la capital y sus alrededores, acompañado de ejecuciones sumarias de aquellos sospechosos de ser Boxers. El Protocolo Boxer, firmado el 7 de septiembre de 1901, estableció medidas que incluían la ejecución de funcionarios gubernamentales que habían respaldado a los Boxers, el despliegue de tropas extranjeras en Pekín y el pago de una indemnización de 450 millones de taels de plata a lo largo de los próximos 39 años a las 8 naciones involucradas.
Los puños justos y armoniosos, Shigechuan, surgieron en las regiones interiores de la provincia costera norteña de Shandong. Esta provincia era conocida por disturbios sociales, sectas religiosas y sociedades marciales. Los misioneros cristianos estadounidenses probablemente fueron los primeros en referirse a estos jóvenes atléticos y bien entrenados como boxers, debido a las artes marciales y el entrenamiento que practicaban con armas. Su práctica principal consistía en un tipo de posesión espiritual que involucraba el giro de espadas, postraciones violentas y el canto de encantamientos a las deidades. La crisis nacional fue ampliamente atribuida a la agresión extranjera. Las potencias extranjeras habían derrotado a China en varias guerras, forzaron la legalización del consumo de opio y el derecho a promover el cristianismo. Además, impusieron tratados desiguales que otorgaban privilegios especiales, derechos extraterritoriales e inmunidades de la ley china a los extranjeros y las empresas extranjeras en China, lo que generó resentimiento entre los chinos. Francia, Japón, Rusia y Alemania establecieron esferas de influencia, y en 1900 parecía que China sería desmembrada, con cada potencia extranjera gobernando una parte del país. En ese contexto, la dinastía Qing, que había gobernado China durante más de 2 siglos, se estaba desmoronando, y la cultura china estaba siendo atacada por poderosas y desconocidas religiones y culturas seculares. Durante más de un año, Pekín, Tianjin y otras ciudades del norte de China estuvieron ocupadas por la Fuerza Expedicionaria Internacional bajo el mando del general alemán Alfred Graf von Baldersee. Las tropas extranjeras cometieron atrocidades de manera habitual. En nombre de los católicos chinos, las tropas francesas devastaron el campo alrededor de Pekín. Además, los estadounidenses y los británicos pagaron al general Yuan Shikai y a su ejército para que ayudaran a la Alianza de las 8 Naciones a suprimir a los boxers. Las fuerzas de Yuan Shikai llevaron a cabo una campaña en la provincia de Zili y Xiandang, matando a decenas de miles de personas después de que la alianza capturara Pekín. En la perspectiva de los observadores occidentales de la época, las fuerzas militares alemanas, rusas y japonesas fueron fuertemente criticadas por su brutalidad y propensión a ejecutar a chinos de todas las edades y orígenes sin motivo aparente. En ocasiones, estas tropas llegaron al extremo de quemar y matar a poblaciones enteras. Cada nacionalidad acusó a las demás de ser los saqueadores más despiadados. Herbert G. Squires, un diplomático estadounidense, cargó varios vagones de tren con botín y artefactos. Según un relato histórico, las tropas japonesas quedaron atónitas al presenciar cómo otras tropas de la alianza violaban a civiles. Otros informes señalaron que las tropas japonesas estaban saqueando y quemando sin piedad, y que cientos de mujeres y niñas chinas optaron por el suicidio para evitar un destino aún peor en manos de los brutales rusos y japoneses. Roger Keyes, comandante del destructor británico Fame y acompañante de la expedición Gazelle,
mencionó que los japoneses habían llevado a sus propias esposas de regimiento al frente para evitar que sus soldados violaran a los civiles chinos. El periodista E.J. Dijon, del periódico Daily Telegraph, afirmó haber presenciado los cuerpos mutilados de mujeres chinas que fueron objeto de violación y asesinato por parte de las tropas de la Alianza. El comandante francés minimizó las violaciones y las atribuyó a la cortesía del soldado francés. George Lynch, un periodista extranjero, mencionó que hay ciertas cosas que debe evitar escribir y que no conviene publicar en el Reino Unido. Según él, estas cosas demostrarían que nuestra civilización occidental es simplemente una fachada que oculta la barbarie. Aquellos que deseaban modernizar China siguiendo los modelos occidentales de civilización criticaron a los boxers. Los liberales chinos, como Wu Xi, a menudo condenaron a los boxers por su irracionalidad y barbarie. El Dr. Sun Yat-sen, el padre fundador de la República de China y del Kuomintano Partido Nacionalista, quien en ese momento trabajaba para derrocar a los Qing, creyó que el movimiento de los boxers había sido despertado por rumores del gobierno, que causaron confusión entre la población, y emitió críticas mordaces contra los boxers, calificándolos de anti-extranjeros y oscurantistas. Sun elogió a los boxers por su espíritu de resistencia, pero los llamó bandidos. Los chinos que estudiaban en Japón mostraron una actitud ambivalente hacia los boxers. Algunos declararon que, aunque el levantamiento se originó entre las personas ignorantes y obstinadas, sus creencias eran valientes y justas, y que pudieron haberse transformado en una fuerza motriz para la independencia. Después de la caída de la dinastía Qing en 1911, los chinos nacionalistas mostraron más simpatía hacia los boxers. En 1918, Sun elogió su espíritu de lucha, afirmando que los boxers eran valientes y audaces, luchando hasta la muerte contra los ejércitos de la Alianza, especialmente en la batalla de Shankou. Sin embargo, los liberales chinos, como Wu Xi, que abogaban por la modernización de China, continuaron condenando a los boxers por su irracionalidad y barbarie. En otros países, las opiniones sobre los boxers eran diversas y controvertidas. Mark Twain afirmó que el boxer era un patriota, que amaba a su país más que a los demás, y le deseó éxito. El escritor ruso Leo Tolstoy también elogió a los boxers, acusando a Nicolás II de Rusia y a Guillermo II de Alemania de ser los principales responsables del saqueo, las violaciones, los asesinatos y la brutalidad cristiana de las tropas rusas y occidentales. Por otro lado, el revolucionario ruso Vladimir Lenin se burló de la afirmación del gobierno ruso de que estaba protegiendo la civilización cristiana. Según Lenin, el gobierno imperial se apoderó de Port Arthur y ahora está tomando Manchuria de manera desinteresada, inundando las provincias fronterizas de China con hordas de contratistas, ingenieros y oficiales cuya conducta ha provocado la indignación incluso de los chinos, conocidos por su docilidad. Incluso algunos eclesiásticos estadounidenses expresaron su apoyo a los boxers. El reverendo evangelista Dr. George F. Pentacast afirmó que el levantamiento de los boxers fue un movimiento patriótico destinado a expulsar a los demonios extranjeros. En otras palabras, se refería a los demonios extranjeros como aquellos que podrían invadir y tomar el control de las ciudades portuarias estadounidenses. Imaginemos que las grandes naciones de Europa unieran sus flotas, llegaran a Estados Unidos, se apoderaran de ciudades como Portland, Boston, Nueva York y Filadelfia, y luego continuaran hacia la costa atlántica y alrededor del Golfo de Galveston. Supongamos que expulsaran a la gente local hacia el interior del país, construyeran almacenes y fábricas, y establecieran un cuerpo de agentes corruptos para controlar el comercio. ¿No surgiría entonces un movimiento similar al de los boxers para expulsar a esos demonios cristianos europeos extranjeros de nuestro país? En los últimos años, se ha debatido en la República Popular de China la cuestión de los boxers. En 1998, el erudito crítico Wang Xi argumentó que los boxers compartían características con el extremismo de la revolución cultural. Ambos eventos tenían un objetivo externo de liquidar todas las plagas nocivas y un objetivo interno de eliminar todo tipo de elementos malos. Esta relación tenía sus raíces en el oscurantismo cultural. Wang explicó a sus lectores los cambios en las actitudes hacia los boxers desde la condena del movimiento del 4 de mayo hasta la aprobación expresada por Mao Zedong durante la Revolución Cultural. En 2006, el profesor de filosofía Joan Baissy, de la Universidad Chongsan de Guangzhou, expresó que los boxers, a través de sus acciones criminales,
causaron un sufrimiento indescriptible a la nación y a su gente. Estos hechos son ampliamente conocidos, y es una vergüenza nacional que los chinos no puedan olvidar. Xuan afirmó que los libros de texto de historia carecían de neutralidad al presentar el levantamiento de los Boxers como una magnífica hazaña de patriotismo, sin mencionar la opinión de que la mayoría de los rebeldes Boxers eran violentos. En respuesta, algunos tildaron a Xuan Beizi de traidor. La rebelión de los Boxers, un importante episodio de la historia china, ha sido llevada al cine en 2 ocasiones. La primera adaptación cinematográfica fue 55 días en Pekín, en 1963, dirigida por Nicholas Ray y protagonizada por Charlton Heston, David Niven y Ava Gardner. Esta película, desde una perspectiva occidental, narra los eventos durante el asedio de las legaciones en Pekín durante el levantamiento de los Boxers en 1900. La segunda película, Pakuo Lien Chun, de 1975, dirigida por el hongkonés Chan Che, se centra en los propios Boxers como protagonistas. Aquí, se explora la perspectiva interna de los rebeldes chinos y su lucha contra las fuerzas extranjeras y la dinastía Qing. A través de esta película, se profundiza en los motivos y las experiencias de los Boxers durante este periodo tumultuoso de la historia china. Ambas películas ofrecen diferentes enfoques y visiones sobre la rebelión de los Boxers, brindando al público una oportunidad para comprender mejor este conflicto histórico desde múltiples perspectivas. En el libro de viajes, Los últimos días de Pekín, de Pierre Louty, el novelista francés recopila los artículos que escribió como corresponsal dentro del Ejército Internacional y sus impresiones posteriores como viajero entre septiembre de 1900 y abril de 1901. La novela, Los estragos de la China, de Emilio Salgari narra las aventuras de un bersagliere italiano, su hijo y su hermano sacerdote durante la rebelión. El primer capítulo del libro, Mi siglo, del escritor alemán Günter Grass es un comentario irónico sobre la ocupación de Pekín desde el punto de vista de un soldado alemán. En la película Érase una vez en China de 1991, Jet Li da vida al maestro de Kung Fu y héroe nacional Wong Fei-hung. La trama se desarrolla en los disturbios de finales del siglo XIX, y Wong Fei-hung se encuentra atrapado en medio de las tensiones y conflictos de esa época tumultuosa. La película captura la esencia de la cultura china, la lucha por la justicia y la habilidad excepcional de Wong Fei-hung en las artes marciales. A través de su interpretación, Jet Li nos transporta a un mundo lleno de acción, honor y desafíos. Me gustaría saber qué opinión tienes sobre el tema. ¿Crees que los Boxers luchaban justamente por su país y se les puede considerar héroes? ¿O, por el contrario, piensas que eran bárbaros y crueles asesinos y que su lucha no estaba justificada? Te leo en los comentarios, suscríbete y déjame tu like. Nos vemos en el siguiente vídeo.